últimos problemas que quedan en lo que es la parte general del derecho internacional privado, que tiene que ver con la llamada cuestión previa. Cuestión previa como problema dentro del derecho internacional privado. Lo primero que tenemos que decir es que, a diferencia de lo que vimos hasta ahora, no tiene regulación en el Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, no va a haber un artículo que nos indique qué entiende la norma o el reglamento jurídico interno por cuestión previa. Y es ahí donde tendríamos que remitirnos, en este caso, al artículo 8 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales. Es la llamada CID número 2, que la Argentina ratificó a través de la ley 22.921, que da cuenta que se entiende en este caso esta convención, este instrumento internacional, por la llamada cuestión previa, preliminar o incidental, como muy bien lo plantea este artículo 8. Bien. 8 de la CID número 2 sobre normas generales del derecho internacional privado. Dice: las cuestiones previas, preliminares o incidentales que puedan surgir por motivo de una cuestión principal no deben resolverse necesariamente de acuerdo con la ley que regula esta última. Bueno, ¿qué nos está indicando en este caso la norma? Está dando cuenta de que hay dos cuestiones fundamentales a tener en cuenta, ¿no? Una cuestión previa, preliminar o incidental, y una cuestión principal. Según el artículo 8 dice que no necesariamente se va a resolver por la cuestión principal, ¿no? Por el derecho de la cuestión principal, sino se va a resolver por la cuestión previa, preliminar o incidental. Bueno, y es ahí donde vamos a ver ahora el caso Grimaldi, para poder contextualizar un poco esta noción de la cuestión previa, preliminar o incidental, y dar cuenta, digamos, de cómo se puede llegar a resolver. El caso Grimaldi es un caso que surge allá por mediados del siglo pasado, es decir, 1948, y da cuenta en que Grimaldi, en Italia, hace una adopción internacional en ese momento, ¿no? Adopta a Concepción Grimaldi, bien, en esa época, donde en ese momento la adopción como instituto en la Argentina no estaba regulado. Es decir, no solamente la adopción en sí, sino también no estaba regulada ni siquiera la adopción conferida en el extranjero. Bien. Entonces, fallece Grimaldi y obviamente deja un bien en la Argentina, Grimaldi, y una cuenta corriente en Italia. ¿Bien? Y es ahí donde, obviamente, a partir del fallecimiento, en este caso de Grimaldi, del causante, nos podemos plantear dos cuestiones, ¿no?, a resolver, ¿no? Una es la cuestión previa, preliminar e incidental, y otra es la cuestión principal. ¿Cuál sería, o cuáles creen ustedes que sería en este caso la cuestión previa a resolver? La adopción. La adopción. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Melina. Melina Rojas, muy bien plantea el tema de la adopción. ¿Es válido? ¿Cómo? ¿Romero? Sí. Romero. No, no pasa nada. Muy bien plantea el tema de la adopción, ¿no? ¿Y desde qué punto plantea la adopción? Bueno, si es válida o no la adopción conferida en el extranjero, para ese momento, para ese contexto jurídico, ¿no? Bueno, esa sería la cuestión previa, preliminar, incidental a resolver, pero también hay una cuestión principal que trasciende, digamos, este caso, que sería ¿cuál en este caso? La partición. La sucesión, que sería entonces ¿qué de la sucesión? La hija, la heredera. Y entonces, si tiene o no vocación hereditaria, bien, porque, me olvidé de comentarle este dato que no es menor. También interviene en esta sucesión la Secretaría de Educación, bien, y uno se puede llegar a preguntar por qué interviene en ese momento la Secretaría de Educación, qué finalidad tendría su intervención en este juicio. ¿Por qué suponemos que pudo haber intervenido? Para poner un curador. No está bien todo eso. Algo más simple y más sencillo. ¿El interés superior del niño? No existía en ese momento el interés superior al niño. Estamos hablando de 1948. No. ¿Qué pasa con la herencia vacante? Queda para el Estado. Exactamente, queda para el Estado, sea nacional, provincial o municipal. Bien.
Pero bueno, en este caso había una necesidad, ¿no? Había una necesidad de poder determinar si esa sucesión era válida o no. Bien. Ya pudiendo determinar estas cuestiones que venimos planteando, ¿no? Así como cuando vimos la clase pasada, ¿se acuerdan en el caso solar? También se planteaba una cuestión previa. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan la cuestión previa a resolver? En el caso solar que lo vimos. ¿El matrimonio era válido? Exactamente, la validez del matrimonio, ¿bien? La validez del segundo matrimonio, si era válido o no, para poder, en este caso también, planteado la cuestión principal que era la vocación hereditaria, ¿no? Tanto de la primera o la segunda cónyuge, ¿bien? Bueno, en ese contexto, ¿no? Se plantea el tema de la llamada cuestión previa, preliminar, incidental, ¿bien? Que da cuenta a cómo se puede llegar a resolver una cuestión, ¿bien? Sin lugar a duda hay una cuestión previa a resolver, ¿bien? Para poder, en este caso, ir a la cuestión principal. Como dije hace rato, no hay una definición en el Código Civil y Comercial de la Nación, a diferencia de los distintos problemas que estuvimos viendo, ¿no? El del orden público, el fraude, la aplicación del derecho extranjero o reenvío, ¿no? Acá solamente tenemos que remitirnos al artículo 8 de esta Convención Interamericana sobre Normas Generales. Pero bueno, lo que sí hay, y en eso se asemeja un poco a lo que en su momento vieron con la doctora Usal, el tema de las calificaciones, hay distintas posturas o teorías, ¿bien? Y en estas posturas o teorías nos va a indicar cómo se puede llegar a resolver esta llamada cuestión previa, preliminar o incidental, ¿no? Poniéndonos desde el punto de vista de en qué teoría nos colocamos para poder resolver cada una en forma individual e independiente, ¿bien? Y es ahí que tendríamos que analizar la teoría de la jerarquización, ¿bien? Y que a su vez, en la llamada teoría de la jerarquización, hace una distinción, esta llamada teoría de la jerarquización dentro de lo que es, la cuestión previa, hace una distinción en cuanto a aplicar al problema previo el derecho privado, aplicar al problema previo el derecho privado del país de cuyo derecho impera sobre la cuestión principal. Bueno, acá ¿qué se plantea? Plantea que hay un derecho privado en el cual lo va a terminar resolviendo, y acá en alguna medida también tenemos que hacer una semejanza con el tema de lo que se acuerdan cuando vimos el tema del reenvío del derecho privado, del derecho internacional privado. Bueno, acá menciona que la cuestión previa, ¿no? Se va a resolver por el derecho privado. ¿Y esto en qué lo diferencia que se resuelva por el derecho privado? Porque obviamente el derecho privado ¿puede ser modificatorio el derecho privado de un Estado, sí o no? Teniendo en cuenta que tenemos el derecho privado de un Estado y tenemos el derecho internacional privado de un Estado. En este caso dice que se va a resolver por el derecho privado, ¿bien? Lo cual, esa cuestión previa, resuelta por la cuestión del derecho privado, plantea el tema de esta llamada jerarquización, ¿bien? Cómo jerarquiza la cuestión previa resuelta por la cuestión del derecho privado, tomado como base, en este caso, de cómo se resuelve, ¿bien? Pero también existe la otra postura de la llamada teoría de la jerarquización, en el cual no se va a resolver por el derecho privado, sino se va a resolver por el llamado derecho internacional privado, ¿bien? Y es donde vamos a ver en esta llamada teoría de la jerarquización con un predominio del llamado derecho internacional privado. Ahora bien, ¿el derecho privado y el derecho internacional privado de un Estado puede ser diferente? Sí. En el caso de Grimaldi se lo resolverían por el derecho privado, en este caso, de la cuestión
previa, ¿cuál sería? ¿Qué dice el derecho interno sobre la adopción? Exactamente, muy bien. Y en ese caso, ¿qué indicaría? ¿Qué diría el derecho interno? Y ahí diferiríamos si el derecho interno de Italia o el derecho interno de la Argentina, ¿bien? Porque si nos remocamos al derecho interno de la Argentina, ¿qué diríamos? Para ese momento es entonces. Que no estaba regulado. Que no estaba regulado, en ese momento, ¿bien? Ahora bien, si nosotros ponderamos el derecho internacional privado en cuanto a esta jerarquización, nos tendremos que remitir a dónde, dentro de esa regla, dentro de lo que es el derecho internacional privado, en este caso sería de Italia, ¿bien? Sígueme. Medio que me perdí un poco en el caso. No, no entiendo qué tiene que ver Argentina. La hija vivía acá, el padre falleció acá. No, sí, falleció acá. Ah, Pero no bueno. sabía, tenía... No, eso no interesa, no es relevante para el caso. Lo relevante es que tiene un bien inmueble acá. Ah, esa parte no. No, es que tampoco lo dije. Ah, y es bueno, no, está bien. Ah, bueno, Pero a veces pasa como que lo doy como ya. sabido y no, es verdad. Tiene un bien inmueble acá, que eso sí lo dije, bien, y tiene una cuenta corriente, bien. Él fallece y se pone en discusión el tema de si es válido o no la adopción conferida en el extranjero, bien. Ahora bien, yo lo que menciono es, hay dos derechos, bien, en el cual en un derecho esa adopción fue conferida en el extranjero. Cuando hablamos de conferida en el extranjero hablamos de una adopción realizada en el extranjero, Claro, sí, sí. que en ese momento, para ese entonces, era válida. ¿Bien? Allá, pero acá no. ¿Bien? Y es ahí donde obviamente uno se puede llegar a analizar, ¿no? Dentro de esta jerarquización, ¿no? Cómo la mirada que puede tener el derecho privado, la mirada que puede tener el derecho internacional privado. ¿Bien? Y el derecho internacional privado, obviamente, usted me puede decir, bueno, ¿qué mirada puede tener ese derecho internacional privado? Pero doctora, usted dice ¿Lo acá- recepta o no lo receptaría? Acá en la definición dijo que hace una distinción de la cuestión previa. Sí. Y dijo que en cuanto a aplicar el problema previo, el derecho privado del país de cuyo derecho... La previa, me refiero a la cuestión previa, dentro de lo que es el caso Grimaldi. ¿Cuál era la cuestión previa a resolver? La adopción. La adopción conferida en el extranjero, ¿bien? Bien. Detengámonos ahí. Hablamos de esa adopción en cuanto a cómo se puede llegar a resolver esa cuestión previa. Sí. Si por el derecho privado o por el derecho internacional privado. Pero acá Bien. dice sobre el derecho privado del país de cuyo derecho impera sobre la cuestión principal. Claro, exactamente. Y es donde está el bien porque es el lugar de registro de... Claro. Bien, Tiene exactamente. que ser por el derecho de acá. Si fuera el derecho privado, sí. Y es ahí donde... ¿Cómo es tu nombre? Nora. Nora muy bien plantea el tema del bien, ¿no? En cuanto a un bien inmueble situado acá en la Argentina, se regiría por la ley argentina. Pero ¿y el ¿Bien? señor también fallece acá o no? No, pero a ver, la adopción conferida en el extranjero y la sucesión, ¿no? Se pone en discusión en el tema de que acá se rige por el último domicilio del causante, Sí. ¿bien? Y en Italia se rige por la nacionalidad, ¿bien? La sucesión abierta acá en la Argentina, obviamente, va a derivar ¿a dónde? No, perdón. Deriva, si abriendo la sucesión acá en la Argentina, ¿qué diría en ese momento el Código Civil derogado? ¿Cómo? El último domicilio. Muy bien, el último domicilio del causante. Bien. En este caso sería ¿cuál? No, el último domicilio del causante era la Argentina. Ah, Perdón, no lo dije. Por eso, él fallece acá. Bueno, fallece acá. Él Bueno, fallece acá. y lo que está en discusión es la cuestión previa, que sería, vuelvo a reiterar, ¿qué? La adopción, bien. ¿La adopción fue en Italia o fue acá? No, en Italia, Ok. conferida en el extranjero, ¿no? ¿Y había una legislación sobre la adopción en Italia? Que era válido. En ese momento, estamos hablando de ese momento. Bien. Entonces, ahí lo que yo, dentro de esta teoría, proponemos el tema de esa jerarquización, cómo se resuelve esa cuestión previa, si por el derecho privado o por el derecho internacional privado. Bien. Esa cuestión previa que refiere a la validez de la adopción. Bien. Ahora bien, si usted lo resuelve por el derecho internacional privado extranjero, es ahí donde nos preguntaremos, ¿es válido o no
La mira usted, pero pregunto en Pero general. acá remite al país donde está la cuestión principal, por eso digo. No. ¿No? Refiere a la cuestión previa en cuanto a lo que es tanto el derecho privado como el derecho internacional privado. Bien. Entonces está mal la definición, entonces, o algo pasó, A ver. no me copié mal, porque ella dice, hace una distinción dentro de la cuestión previa, ahí tenemos Sí. las opciones, en cuanto a aplicar el problema previo, el derecho privado del país de cuyo derecho impera sobre la cuestión principal. Y acá tengo que el problema previo es la opción en Italia, Sí. pero la cuestión principal es el bien y el fallecimiento acá en Argentina. Sí, pero por eso lo primero que tiene que resolver es la cuestión previa, no principal. Pero Bien. Y en la cuestión previa a resolver, hablamos de la validez. Bien, de la validez en cuanto a lo que es en este caso la adopción. Por eso Bien. yo pensaba que esa cuestión previa la derivaba a ese país donde está la cuestión principal, entonces digo, en ese caso No, ya no tendríamos no lo va a derivar porque tenga en cuenta lo que usted tiene que resolver siempre la cuestión previa. Ahora, ¿cómo lo resuelve? Bueno, acá le está indicando dos posibilidades. Una por el derecho interno u otra por el derecho internacional privado. Que ahora también usted puede decir, bueno, también podría ser de qué derecho internacional privado, porque ahí también varía. ¿Varía o no varía? Y sí, porque Varía. allá era Porque el legal y derecho acá interno... no. A ver, dígame. Allá era válida la adopción y acá no. Muy bien, exactamente. Bien. Ahí varía también. Digamos, esa sería quizá la segunda pregunta que usted puede decir, bueno, pero dependiendo de qué lugar sea, ese derecho internacional privado también varía y se modifica. Bien. ¿Por qué? Porque en ese momento no era válida la adopción conferida en la extranjera en la Argentina. Pero para el Estado italiano era válida. Bien, ese derecho internacional privado de ese país. Bien, siempre resolviendo obviamente la cuestión previa. Bien, Pero, ¿lo llegó a entender? ¿Sí? no sé si es A ver. lo que se tiene que ver con lo que está la compañera. A ver. Capaz que va por el lado que hablamos de dos corrientes, una que iba para el derecho privado y el otro el Prioriza. derecho privado internacional. Y derecho internacional Entonces, privado. no sé si es por este lado que va ella, pero me pareció más o menos que capaz era eso. No, No sé. refiere más que nada al tema cómo lo termina resolviendo, si es el derecho privado o el derecho internacional privado, pero siempre hablando de la cuestión previa sobre la cuestión principal. Bien, porque usted lo que tiene que resolver es la cuestión previa, no la cuestión principal. ¿Me explico? Usted no puede, viéndolo en este enfoque, no podría resolver primero la vocación hereditaria para ir después a evaluar si es válida o no la adopción. ¿Me explico? Entonces, lo primero que tiene que evaluar es la cuestión previa. ¿Y cómo lo resuelve? ¿Por el derecho privado o por el derecho internacional privado? ¿Bien? ¿Va a diferir? Sí, va a diferir. Si el derecho privado de la Argentina o el derecho privado de Italia. O el derecho internacional privado de la Argentina o el derecho internacional privado de Italia. Con la diferencia que en ambos le va a decir, en el caso de Argentina, que no es válido. Pero en el caso de Italia, es válido. ¿Bien? Porque esa adopción conferida en el extranjero en ese momento era válido. Bien. Que también, si lo podríamos poner un ejemplo, lo diríamos en el caso Porcel, ¿no? En cuanto a la validez de ese testamento. Bien. ¿Hay una cuestión previa? Sí. Determinar la validez del testamento otorgado en el extranjero. Bien. Usted no puede resolver primero la cuestión principal, que en ese caso se acuerda que era, no pregunto a ella, sino quién era. ¿Qué era lo que tenía que resolver? La vocación hereditaria, bien, en una sucesión, si hubiera abierto una sucesión, no era el caso. Acá está en juego el tema de si era válido o no ese testamento, bien. Pero bueno, ¿era válido ese testamento? Sí, era válido porque era otorgado en el extranjero y porque precisamente lo que planteaba en ese momento, ¿qué era? Que ese testamento celebrado en ese país, en esas condiciones, en el cual no se planteaba como, no se tenía en cuenta el tema de la legítima, ¿bien? Porque si se hubiera tenido en cuenta la legítima, sin lugar a duda, ese testamento no era válido, ¿bien? Y no es un dato menor que obviamente no incorporó el bien inmueble citado en la Argentina. En ese testamento solamente un bien inmueble citado en Estados Unidos, más el derecho intelectual, ¿bien? Bueno. Profe, Sí, perdón. Consulta, más allá de que fuera una institución desconocida, ¿El qué? el tema de Ah, la sí. adopción,
¿No podría, o sea, ir por el lado de que no va en contra del orden público en todo caso? Entonces No. no podría considerarse válida más allá de no ¿El estar, qué? la adopción, si se toma el derecho privado interno en sí. Sí, sí, podría ir en contra del orden público si se toma en consideración nuestro derecho interno, sí, sí. Sí, Ok. sí, para ese momento sí. Pero el análisis que está puesto acá está puesto desde el punto de vista de la cuestión previa. Pues usted tiene que resolver sí o sí la vocación hereditaria, la validez del testamento, la validez del segundo matrimonio. Sí o sí tiene que resolver todas esas cuestiones previas para ir recién a la cuestión principal. Bien, es decir, resolver una cuestión para poder ir a la otra. Bien, pasa más que nada por un tema de resolución. ¿Cómo lo resuelve? ¿Qué derecho lo va a resolver? Bien. A eso más que nada apunta, ¿bien? Pero en este caso también me llama la atención que si Bien. bien acá la adopción no estaba legalizada o regulada, lo que Sí. sea la adopción, en los hechos existía. Iban a No, dejar ni de siquiera, saber. no, ni siquiera el instituto de la adopción existía. Si usted refiere en el... Pero él era el responsable de la menor, digamos, Bien. la persona, digamos, no sé porque me imagino un No, menor no. que le van a sacar los bienes, que ya, o sea, el señor se está muriendo y ya viene el Estado queriendo sacarle y dejarlo desahuciado, o sea, No, sin no, espere. la persona que lo cuida y sin bienes. O sea, No, que intervenga el Estado implica que obviamente si salía en contra de esa resolución, de la validez de esa adopción, intervenía el Estado. Bien. Por eso tenía la finalidad. Inclusive, cuando veamos sucesiones vamos a ver que hay un artículo que refiere a la herencia vacante. Bien, en cuanto a que lo regula en el ámbito del derecho internacional privado, que antes no lo regulaba. ¿Hay un motivo que intervenga? Sí, hay un motivo que intervenga, porque puede haber dicho el juez que no. Bien, pero el Senado dijo que sí, que era válido. Bien, esa adopción conferida en el extranjero. Bien, en ese momento. Bien, eso. Bien. Bueno, y la otra postura o la otra teoría tiene que ver, como habíamos dicho recién, con respecto a la teoría de la equivalencia. Sí, sí, la teoría de la equivalencia. En el cual, obviamente, tanto el derecho, perdón, la cuestión previa como la cuestión principal se va a resolver, en este caso, en forma equivalente, es decir, ya sea o por el derecho privado, por el derecho internacional privado del juez. ¿Bien? ¿Esto qué quiere decir? Si hasta acá vimos que en la otra teoría de la jerarquización había una prevalencia de un derecho sobre el otro, en esta refiere que indudablemente va a haber una equivalencia, es decir, tanto la cuestión previa como la cuestión principal se va a resolver por el mismo derecho. ¿Bien? En internacional privado. Sí, en internacional privado. O sea, la primera jerarquización te tira las dos. La primera habla de que la cuestión previa se va a resolver o por la cuestión del derecho privado, claro, o por la del derecho internacional. Y esta En esta la equivalencia habla que en ambos casos, tanto la cuestión previa como principal, se va a resolver por el mismo derecho, ya sea el derecho internacional privado, porque va a ser por lo general la cuestión que le va a terminar resolviendo. ¿Bien? Es decir, en la anterior había una prevalencia de resolver sí o sí la cuestión previa. ¿Bien? Por un determinado derecho. ¿Bien? Bueno, y ahí finaliza en cuanto a cómo se plantea el tema de las posturas en cuanto a la cuestión previa, preliminar o incidental. ¿Bien? Hay una cuestión que, bueno, ya terminamos con las cuestiones en cuanto a los problemas de la parte general. Vamos a ver ahora, no vimos, ¿no? El tema de las normas materiales. No. Bueno, vamos a ver el análisis de la norma material en forma exhaustiva, ¿bien? Es decir, ¿qué refiere a la norma material? Bueno, toda norma material, como la norma de conflicto, tiene una estructura bimembre. También hablamos de, cuando hablamos de una estructura bimembre, ¿a qué nos referimos? Que tiene que... antecedente, un consecuente. Muy bien, y en el antecedente hemos dicho que era el tipo legal y el consecuente hemos dicho que es la consecuencia jurídica. ¿Bien?
Pero acá esta consecuencia jurídica va a prescribir una solución directa. ¿Bien? No va a ser como la norma de conflicto que presentaba. Muy bien. Y ahí, muy bien, como muy bien plantea Nora, ¿no? Diríamos que en la norma de conflicto, ¿qué nos hacía? ¿Qué nos indicaba? ¿Nos remitía hacia dónde? Hacia un ordenamiento jurídico, ¿bien? Que puede ser el propio o el ajeno, digamos, ¿bien? Pero acá no, acá le va a dar una solución al caso, ¿bien? Y es ahí donde también se plantea que las normas materiales son las normas de creación, ¿bien? Cuando hablamos de una norma de creación, ¿a qué nos referimos particularmente? Perdón. Sí, cuando hablamos de una norma de creación, ¿a qué nos referimos particularmente? Decimos, una norma material es una norma de creación. ¿Por qué referimos a que puede llegar a ser una norma de creación? Porque obviamente, ¿qué va a pasar en este caso en cuanto a las partes con respecto a esa norma? La van a poder crear, ¿bien? Disponer una norma en cuanto a lo que es esa creación, ¿bien? Y es ahí donde en alguna medida ¿qué va a pasar? Cuando uno plantea esta postura, que puede hacer qué cosa. ¿Ponerse de acuerdo? Bueno, obviamente se tiene que poner de acuerdo, pero ¿qué más tiene que suceder? Es una disponibilidad. Bien, y en esa disponibilidad, ¿a quién habló de? Bien, en esa disponibilidad, ¿a qué nos referimos? A que no afecte el orden público. No. Sí, podría ser, pero no necesariamente. No sería el caso puntual en este caso. Más que nada está orientada la norma de creación. Ubiquémonos en un contexto. ¿Cuál sería un ejemplo clásico en cuanto a las partes puedan llegar a someterse a esta norma de creación? ¿En qué ejemplo sería? Elegir el tribunal, por ejemplo. No hablamos de jurisdicción, hablamos del derecho aplicable. ¿Bien? Cuando lo especifican en un contrato. Muy bien. Hablamos de un contrato, ¿bien? En un contrato donde puedan crear esa norma. Pero ahí, en cuanto a esa creación, nos referimos más que nada a lo que vamos a hablar seguramente ahora, en cuanto a lo que es la adaptación, la armonización, ¿bien? Cuando hablamos de una adaptación u armonización, ¿a qué nos referimos? ¿Qué tiene que acontecer o qué tiene que suceder? Existen varias normas. ¿Cómo es tu nombre? Melina. Vamos a suponer que Melina y yo hacemos un contrato internacional. Creamos unas distintas cláusulas y de repente, hablando de un contrato celebrado en Argentina con cumplimiento, vamos a suponer en Venezuela. ¿Bien? Bueno, ¿cuál sería la adaptación en cuanto a que Melina y yo creamos la norma? ¿Cómo haríamos esa adaptación de la norma? ¿Se podría hacer una adaptación? Sí, se podría hacer una adaptación. La adaptación se va a hacer a partir de qué? De que existen dos tipos de normas. La norma argentina y la norma venezolana. Ahora bien, podemos llegar a un mix en esa norma, en esa creación de la norma, y obviamente termina resolviendo el conflicto. ¿Bien? Ahora bien, si las dos normas dicen lo mismo, no va a haber ningún tipo de adaptación. ¿Bien? Y le pongo el ejemplo. Sería, por ejemplo, contrato celebrado en Argentina con cumplimiento en Uruguay, tendríamos una norma única, que sería ¿cuál? El Tratado de Montevideo. Muy bien, el Tratado de Montevideo de 1940. No hay necesidad de adaptación, ¿bien? Porque regulan lo mismo, pero si Melina y yo decidimos en ese contrato celebrado en Argentina con cumplimiento en Venezuela, no hay una convención o un tratado internacional, lo cual creamos una norma adaptándola, armonizando esa norma, tanto la venezolana como la argentina, para crear una nueva norma. ¿Bien? En cuanto a... Y ahí nos podríamos plantear, ¿cuál sería la finalidad que Melina y yo creemos la norma? Y adaptar y armonizar. ¿Cuál sería la finalidad? Darle una solución a un conflicto privatista multinacional que puede llegar, que quizás nuestro ordenamiento no lo da solamente, ¿bien?
y lo da el Estado venezolano teniendo en cuenta que, si nos ponemos en el ejemplo, en Venezuela existe un código de derecho internacional privado, ¿bien? Tomándolo como esa base, como esa adaptación que se plantea, ¿bien? En cuanto a lo que es la norma material. Perdón, Sí. consulta. Sí. Lo que no entiendo A es ver. que en tal caso que están creando la norma, o sea, si esta materia es disponible para que Sí. regulen según ellos, Sí. ¿por qué sería relevante lo que dice el derecho de Venezuela y el derecho de acá si ellos pueden crear uno, o sea, crear una diferente a Es que va a ser diferente. Diferente haciendo la adaptación de lo que regula el Código Civil y Comercial de la Argentina con respecto al Código de Derecho Internacional Privado de Venezuela. Pero ellos Bien. nos podrían determinar, por ejemplo, no sé, No, ellos no, nosotros, tomando nosotros creamos la norma, ¿bien? Y en esa creación de la norma le damos una solución. Si el derecho argentino, el derecho internacional privado argentino dice que se va a regir por ante un conflicto y un privatista multinacional se va a regir por el lugar de cumplimiento, la gota es el lugar de cumplimiento. Bien, ahora supóngase que Melina y yo decimos, no, queremos algo más que el lugar de cumplimiento. Y vamos a suponer que nos ofrece otra regla de solución, el código. Lo ajustamos y incorporamos lugar de cumplimiento más otro punto de conexión a esa regulación. ¿Me explico? Sí. Y es ahí donde está la creación de la norma de Melina y yo para estipularlo en ese contrato internacional. O sea, no es que se crea de cero, como un rompecabezas de las dos leyes. O sea, Es ahí, es ahí donde hace la adaptación claro. de las dos normas. Por eso habla en un momento, cuando habla de la norma, hablamos de una norma de creación. Digamos, te puede decir, pero ¿cómo va a crear la norma? Bueno, vamos a crear porque entendemos que Melina y yo no es suficiente como regla de solución solamente el lugar de cumplimiento. ¿Bien? Para eso incorporamos otro punto de conexión. o sea, lo que hace no es, por ejemplo, determinar de modo general en qué se va a aplicar. No, o sea, resolver es este que Melina y conflicto yo... es sumar a lo que ya se determina. No, claro, es sumar al conflicto de este contrato que va a ser para nosotros. No va a ser para, supóngase, Melina y yo tenemos un contrato y yo tengo con él otro contrato. No, es para este contrato de acuerdo a las disposiciones que nosotros ponemos. Dentro de esa, cuando vemos contrato igual lo vamos a ver, dentro de lo que es la autonomía, la voluntad. Pero Bien. el tema es que se tomó muy literal el inventar una norma, no es que la inventa, No. sino que Como agrega a la No, bueno, ley. al inventar yo me refiero Eso también, sí. por eso refiero de el tema de la armonización, ¿bien? De la norma, como, porque si usted me dice, bueno, entonces Melina y yo terminamos inventando una norma. claro. No, pero la inventamos, a ver, desde el punto de vista... ejercicio de la autonomía de la voluntad. o ¿Cómo? sea, es lo mismo que hablar del ejercicio de la autonomía de la voluntad. Sí. Son dos cosas. Por eso el ejemplo clásico, el tema de la creación de la norma, está puesto en el contrato, como muy bien ella planteó cuando arrancamos con el ejemplo. ¿Bien? Para ponerlo en otro ejemplo, hay otro contrato en el cual no podemos hacer establecer esta regla de solución. ¿En qué otro tipo de contrato no se puede hacer? Que definamos el tema de la creación de la norma. De consumo. Muy bien, ¿por qué? Porque rige el tema de que uno está en mejor situación que el otro, entonces no se puede aplicar la autonomía. Bueno, ahí cuando veamos, yo sé cuál se le voy a comentar. Hay un paralelismo en el contrato de consumo con qué tipo otro contrato. Adhesión. ¿Eh? Adhesión. Es un contrato de adhesión, sí, correcto. Pero hay otro contrato que también es muy similar. En cuanto a que hay una parte débil y otra no. Que es Con el trabajo. exactamente, el contrato de trabajo. Pero bueno, saliendo de ese ejemplo, ¿qué pasa en el contrato de consumo? ¿Cómo es tu nombre? Yasmin. Yasmín, que muy bien plantea el contrato. ¿Qué pasa en el contrato de consumo? Ya vimos, hay una parte más débil, pero ¿qué más pasa en ese contrato de consumo, que es un contrato de adhesión, como muy bien planteó yo? ¿Qué pasa? Que lo diferencia del ejemplo que recién acabamos de dar, que no se puede hacer. Que no se puede. Las partes no negocian. ¿Qué más? No se puede modificar la norma. Exactamente, hay un contrato totalmente con cláusulas predispuestas, en el cual una de las partes no va a poder modificarlas.
Bien, y la norma de creación en cuanto a lo que es la adaptación, y la armonización que hacemos en este contrato, sí lo podemos hacer, pero en el contrato de consumo no lo vamos a poder hacer. Bien, y hablamos de un contrato, ¿por qué? Bueno, cuando lleguemos a ver el contrato internacional, vamos a ver, como muy bien plantean ahora, el tema de la autonomía de la voluntad, y dentro de esa autonomía de la voluntad, Melina y yo creamos una norma de creación, es decir, una norma material, y dentro de esa autonomía de la voluntad refiere que queda de lado el contrato de consumo. Bien, porque tiene otras reglas, que es precisamente, como bien plantea Melina, habla de un contrato de adhesión, en donde hay unas cláusulas predispuestas, en donde obviamente no hay margen para poder modificar, bien, ese contrato de adhesión. Solamente, ¿qué va a pasar en cuanto a una de las partes? ¿La acepta o no? Y si la acepta, ¿qué va a pasar? La acepta en su totalidad. Bien, no en forma parcial ese contrato de adhesión. Por eso el contrato de adhesión no rige la autonomía de la voluntad. Es decir, cuando veamos la autonomía de la voluntad, el contrato internacional dice que queda aceptado el contrato de consumo. Ahora bien, también dice que cuando no existe la autonomía de la voluntad, ese contrato internacional se va a regir por el lugar de cumplimiento. Y dice el artículo 2652 que en caso de que no se pueda determinar ese lugar de cumplimiento, va a ser el lugar de celebración que termine resolviendo ese contrato internacional, dejando de lado el contrato de consumo. Bien. Bueno. Y hablando, digamos, planteándonos estas cuestiones, ¿no? En cuanto a esa adaptación, vamos a ver, por ejemplo, cómo lo plantea el artículo 2595, inciso C. ¿Alguien puede leer el 2595, inciso C? A ver, por favor. Aplicación del derecho extranjero cuando un derecho extranjero resulta aplicable. Inciso C, ¿no? Sí, sí. Si diversos derechos son aplicables a diferentes aspectos de una misma situación jurídica o a diversas relaciones jurídicas comprendidas en un mismo caso, esos derechos deben ser armonizados, logrando realizar las adaptaciones necesarias para respetar las finalidades perseguidas por cada uno de ellos. Este artículo, ¿no? ¿Qué le está indicando? La posibilidad de hacer una adaptación, ¿no? Y precisamente en el caso que nos planteamos con Melina y yo, en cuanto a ver dos derechos, hacemos la adaptación necesaria para que obviamente pueda darnos una regla de solución, ¿bien? Y es ahí donde va a estar puesta esta llamada norma de creación, de esta norma material, ¿bien? Bueno, nos da como una regla de solución en cuanto a cómo lo va a resolver, ¿bien? Esa norma material. Ahora bien, si uno se puede llegar a hacer en un análisis, vemos que ¿se acuerdan? Había tres tipos de normas. Una la material, otra la de conflicto, que ya la vimos, y otra la norma de policía, o llamada norma internacionalmente imperativa, ¿no? Y esa norma, ¿qué nos iba a indicar? Esa norma internacionalmente imperativa nos iba a dar, obviamente, una regla de solución, ¿bien? Que es precisamente lo que nos va a indicar el artículo 2599, ¿bien? En cuanto a cómo va a ser esa norma de policía, o llamada norma internacionalmente imperativa, ¿bien? ¿Qué dice el 2599? Bueno. ¿Lo leo? A ver, por favor. Normas internacionalmente imperativas. Las normas internacionalmente imperativas o de aplicación inmediata del derecho argentino se imponen por sobre el ejercicio de la autonomía de la voluntad y excluyen la aplicación del derecho extranjero elegido por las normas de conflicto o por las partes. Bien, aguarden. ¿Habla de una norma de qué tipo, esta norma de policía? De orden público. De orden público.
Y en esa de orden público refiere a que habla con una norma de policía exclusiva, es restrictiva en cuanto a la aplicación, no se puede dejar de lado, ¿bien? Y obviamente le pone el límite en cuanto a que, ¿cuál va a ser ese límite que le pone? Primero la autonomía de la voluntad, ¿bien? Que en este caso sería, Melina y yo no podemos elegir una norma de policía, porque va a ser como esa norma. Imperativa. Muy bien, una norma imperativa, una norma local. Y es ahí donde ponemos el ejemplo, siempre, la doctora pone el ejemplo en la norma local, de lo que ha pasado durante el COVID. Bien, había normas que usted no podía dejar de lado, es decir, las partes no podían dejar de lado en cuanto a lo que es la aplicación. Entonces hablamos de una norma de policía, una norma internacionalmente imperativa, que debería ser una norma exclusiva, excluyente, restrictiva y de aplicación inmediata. No le da la posibilidad de poder elegir aplicar tanto el derecho extranjero como la llamada autonomía de la voluntad. Ahora bien, en el ejemplo de la norma material, sí se puede aplicar la autonomía de la voluntad porque Melina y yo celebramos un contrato internacional en el cual se aplica obviamente esa posibilidad de la norma de creación y hacer las adaptaciones necesarias y la armonización, teniendo en cuenta, como hemos dicho recién, el artículo 2595, inciso C. Bien. Vamos a la última parte. Cuando resulta aplicable el derecho extranjero, también son aplicables sus disposiciones internacionalmente imperativas y cuando intereses legítimos lo exigen, pueden reconocerse los efectos de disposiciones internacionalmente imperativas de terceros estados que presentan vínculos estrechos y manifiestamente preponderantes con el caso. Bueno, ¿esto a qué refiere? Así como hay normas de policía en la Argentina, también podría haber normas de policía en otros estados, ¿bien? Y si de repente obviamente remite a un ordenamiento jurídico de otro estado, llámese en este caso, ponían el ejemplo, sería Venezuela, bueno, si de repente Melina y yo determinamos que fuera el derecho venezolano y existen normas de policía en ese estado, se van a aplicar esas normas, ¿bien? Porque van a haber normas de policía tanto en la Argentina, como muy bien lo plantea acá, pero también existen normas de policía aplicables dependiendo de cada caso en los otros estados. ¿Bien? Esto sería Interpol te embarga y la Interpol te embarga algo en España y bueno, no puedes hacer nada. No. Refiere más que nada que hay normas que obviamente cada estado va a hacer que esa norma se cumpla sí o sí, sin posibilidad de que el derecho extranjero desplace la aplicación de esa norma. Cuando hubo el COVID hubo normas locales que no permitían que por la aplicación del derecho extranjero podamos evadir esas normas locales. ¿Me explico? Y lo mismo refiero en cuanto a que va a haber normas de policía en otros estados, Estado uruguayo, Estado venezolano, ¿no? Y que también van a tener que aplicarse sí o sí. Si las hubiera, porque usted me puede decir, bueno, puede ser que no la haya, sí, también puede ser que no la haya. Y profesor, ¿y el otro estado también puede referir a la norma de policía para Sí. no cumplir, digamos? Sí. Poniendo el ejemplo del COVID. Sí, obviamente, sí. Y esto también le pone el ejemplo. ¿Se acuerdan que en la norma de policía, cuando empezó la pandemia, decían que había una obligación de vacunarse con determinadas vacunas? Sí. Y que a algunos estados no entraba si tenía la Sputnik. Sí. ¿Bien? Y que no era en todos los países. ¿Se acuerdan? En Estados Unidos no lo permitía, pero si usted venía a la Argentina, sí, como extranjero. ¿Bien? Claro. ¿Me entiende? Es decir, ahí usted ve cómo cambia la regulación en cuanto a que la norma de policía en Estados Unidos en ese momento no era la misma la norma de policía en Argentina. ¿Bien? En cuanto a la aplicación inmediata, lo que se refiere como norma de policía, algo exclusivo, excluyente, no se puede dejar de lado. No, de hecho, también los contratos de comercio, todo lo que se cayó, digamos, en ese lapso, ¿no? De que no puede ingresar gente, no puede salir gente. También. Sí. Pero bueno, está puesto en ese aspecto. Bien. Bueno, y con esto terminamos el tema de normas. Bien, les comento, la clase que viene va a ser
la doctora dio unos casos, ¿puede ser? Sí. Bueno, a partir de esos casos vamos a ver y en función de eso, bueno, ya igual, ¿qué casos dio? Grimaldi. Bueno, ya lo vimos, más o menos, ¿qué más? Y Solá, porque también más o menos, pero si quiere lo vemos de vuelta y bueno, hacemos un repaso general. ¿Bien? ¿Así van a ser los parciales? Más o menos. No, las preguntas son, y bueno, la clase que viene se los comento más o menos, son puntuales en cuanto a lo que se puede llegar a plantear como tema. ¿Bien? Pero bueno, vemos la clase que viene. Bien, el parcial no se olviden que es el 6. Bien, bueno. Sí, dime. ¿Entra en casos igual? Sí, sí.